Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos, amigos de Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y me da mucho gusto tenerlos aquí de vuelta en nuestro especial número 4 de octubre de cine de terror. Y antes de presentar las películas de las que vamos a hablar el día de hoy, quiero presentar aquí a mi compañero, como siempre conmigo, Félix Loera. ¿Cómo estás? Un saludo a todos, un gusto estar en un capítulo más de Compartiendo Cine y en esta ocasión hablando de el especial o la serie de películas de terror. Bien, pues ya saben que comenzamos octubre hablando de cine de terror, aprovechando el mes y que se presta un poco para este tipo de películas. Espero que nos vayan siguiendo y quizás hayan visto algunas de las recomendaciones que hicimos o de las películas que hablamos durante estas semanas. Y el día de hoy traemos un cine de terror un poquito más contemporáneo, un poquito más nuevo, que si bien estas dos películas de las que vamos a hablar podría decirse no son tan nuevas, o sea, ya tienen algunos años, ya son unos 3 o 4 años atrás, siguen teniendo cierta vigencia y pusieron un pie a algo novedoso o intentaron hacer algo diferente con el terror. Y también yo creo que, como lo hemos hablado durante toda esta serie de podcast, estas películas en el fondo reflejan los miedos contemporáneos de la sociedad y en su momento ya veremos por qué y de qué manera. Pero bueno, vamos a empezar con la película Hereditary. Es una película dirigida por Ari Aster. Es su debut como director, que es algo interesante que vamos a notar en estas dos películas que vamos a hablar. Ambas fueron el debut de ambos directores y fueron debuts bastante contundentes, sobre todo hablando del género. Y hay otra cosa que denomina, o por lo menos tuvieron las dos algo en común, y es el hecho de que por una u otra manera ambas fueron etiquetadas o catalogadas como el nuevo exorcista o el exorcista contemporáneo. Me parece que incluso hasta William Friedkin llegó a hablar de una de estas dos películas. No, creo que fue de la de The Witch. Entonces es interesante cómo, primeramente, haciendo como la nota curiosa, el exorcista sigue teniendo una vigencia hasta estos días. Y segundo, cómo es el parámetro de qué es lo que podría ser el cine de terror o qué es lo que consideramos realmente terrorífico dentro del cine, y es el exorcista, y por eso es como el punto de comparación, ¿no? El exorcista contemporáneo. Creo yo que si bien ambas películas son muy diferentes entre sí y sobre todo diferentes a lo que propone el exorcista, Hereditary tanto como The Witch tienen puntos en común que a lo mejor podrían tener similitudes, pero ambas funcionan en universos diferentes y el tipo de terror que generan es un tanto diferente, ¿no? Entonces es interesante, o va a ser interesante, ver cómo ambas películas presentan a sus personajes y sobre todo presentan los universos que son muy, 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 muy cautivadores y a la misma vez hasta cierto punto aterradores, ¿no? Bien, esta película, bueno, primero retomar una reflexión que hacíamos de que desde la primera proyección de cine que se hizo en 1895 aparece el terror. En aquel entonces, básicamente por algo desconocido, que era una imagen en una pantalla grande y parecía que un ferrocarril los iba a arrollar. Esto hacía que el público se aterrorizara, se parara de su silla y saliera corriendo de la sala de proyección. Y
Y retomando también el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que hace, por ejemplo, mientras hay un misterio por resolver, habrá poesía. Mientras hay una mujer hermosa, habrá poesía. Una reflexión sobre la poesía. Yo retomo esto para decir que el cine sigue vigente. Mientras haya cine, habrá terror. Sigue muy vigente y sobre todo porque si el terror aborda los miedos básicos, los temores sin resolver, inquietudes para las cuales no hay una respuesta certera, habrá motivos para presentar en una película cuestiones que nos causen miedo y terror. Y en este caso hablamos de la película Hereditary, que me parece que es muy contemporánea, es decir, no aborda una época específica, una ciudad especial, sino se siente muy global, muy contemporánea. Y yo rescataría de que lo que tú ya mencionaste es un director del cual es su ópera prima. El año siguiente hizo Midsommar y pues es un debut soñado para muchos directores. Con esas dos películas tiene 20 premios, 32 nominaciones para sus dos películas, lo cual lo hace un director muy sobresaliente y a no perder de vista. Y la película, bajo varios parámetros, es un éxito, es decir, el éxito es subjetivo, pero aterrizándola, por ejemplo, es una película que en festivales le fue muy bien, 46 premios, 109 nominaciones, cualquiera quisiera que su película fuera tratada así. Económicamente tiene un costo de 10 millones y recuperó 80 millones, o sea, es un éxito económico. Y la crítica la trató bastante bien, o sea, en Rotten Tomatoes es muy positiva y en general los principales periódicos y principales críticos la trataron bien. Entonces, desde estos tres criterios, eh, festivales, recaudación en taquilla y crítica, es un éxito. Y además que sigue vigente, o sea, sigue recaudando dinero en el mundo. Eh, y si nosotros quisiéramos saber qué película veo, qué criterios tienen, pues si es una película que en esos tres renglones es exitosa, ya tenemos un motivante para verla. Claro. Que, eh, que si bien como mencionas, la crítica especializada en el momento del estreno de la película le fue, por lo menos le dieron muchos elogios a la película. Incluso, como mencioné al principio, la compararon con El Exorcista. También por el otro lado, creo que cuando algo se le da mucha difusión, o más bien se hacen tantas promesas de una película, para el público en general se levantan muchísimas expectativas, y yo creo que fue un fenómeno que sucedió con esta película porque, como mencionas, mucha crítica habló muy bien de ella, se elogió bastante, hasta se comparó con El Exorcista. Entonces vas a ver la película y evidentemente no es El Exorcista y quizá ni siquiera se acerca al Exorcista, pero eso no quita el hecho de que sí sea una película que sea interesante, sea relevante, que sea incluso hasta entretenida. Pero ya el público, al crearse una expectativa tan alta, pues tiene la vara muy alta para medir, y eso hizo que por lo menos viéramos un movimiento de gente que no sentía o no le había gustado la película, que hasta la fecha hay gente que critica incluso al mismo director de la película. Pero creo yo que eso es una de mis hipótesis, que creo que se debe mucho a haberla quizá inflado demasiado, que digo, no teníamos que descalificar la película como tal, sino más bien ser quizá un poquito más 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 sensatos a la hora de hablar de la película, que a veces creo yo que el ser un poquito exagerados o ser un poquito
decir un poco de más llama más la atención, pero yo creo que al finalizar yo creo que eso hace que la película sufra, ¿no? O la película tenga este mal recibimiento porque quienes tienen la expectativa de verla vienen con una expectativa muy alta. Pero bueno, no sé si quieres decir algo más para entrar a la película. Bueno, porque yo ya quería entrar, pero igual creo que a lo mejor tienes algunos otros datos. No, ya podemos ir ya directamente a la película. Va de una familia. Curiosamente es una familia donde hay vínculos de relación de 3 generaciones, es decir, aparece una abuela, la madre y la hija, o sea, las 3 generaciones. O visto hija, madre, abuela. Y el personaje de la abuela no lo vemos actuar como tal, pero está muy presente y es de donde arranca esto. Muere la abuela, les hereda la casa y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas y aparentemente entramos a un drama familiar porque hay tensiones, hay diferencias. La hija siente como que al morir la abuela se quita un peso de encima porque era una relación muy difícil, pero la hija empieza a tener ciertas situaciones y a partir de ahí luego viene un accidente también donde una muerte temprana. Aquí hay un vínculo con Psicosis, porque en Psicosis te presentan un personaje con el cual empiezas a hacer empatía y seguir, y a mitad de la película muere. Entonces ¿cómo va la película? Y de ahí tiene un giro. Sigue una estructura similar. Hay un personaje, te lo presentan, lo empiezas a seguir, empiezas como a hacer hipótesis de que la historia va alrededor de ella y muere muy temprano. Entonces aquí hay ese guiño o retomar desde de que es una película que se alimenta de las películas anteriores y retoma varios elementos para bien, ¿no? O sea, se enriquece de los esquemas de películas anteriores. Hace un guiño a Psicosis, hace... pues para introducir, yo pienso que son estos elementos, ¿no? Y que al final viene un giro muy sorpresivo también. La película inicia con un planteamiento y cierra con otro, lo cual también mantiene una tensión constante en toda la película, ¿no? Sí, y justo iba a hablar un poco sobre esto que tenía que ver con el hecho de la familia, de la presentación, del drama familiar y de todo lo que sucede. Pero sí, me gustaría un poco hablar de esto que tú mencionaste, que es acerca de la muerte de este personaje. Uno, creo que al menos cuando yo tuve la oportunidad de ver esta película en el momento de su estreno, no tenía nada de expectativas. Realmente no sabía mucho de la película, sino investigué de ella justo después porque me impresionó bastante. Pero la muerte de este personaje es creo que, si no lo más impactante, es una de las cosas más impactantes o choqueantes de la película, sobre todo en esa primera parte de la película, ¿no? Es algo muy inesperado, muy grotesco, pero que es como una puerta que se abre, que el mismo director como te está diciendo, mira, a partir de aquí vamos, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya establece casi el tono de lo que va a venir después, ¿no? Porque a partir de ahí todo va subiendo muy, muy rápido y van sucediendo muchísimas cosas, ¿no? Por otro lado, acerca del final, creo yo que hay un planteamiento, y creo que es una de las cosas que quizá algunas personas le achacan a la película. Hay un planteamiento muy sutil y muy y que no está tan, no es que esté bien desarrollado, sino más bien la manera en que está desarrollado lleva a que sea quizá un poco confuso. Entonces cuando llegas al final parece así como de, o sea, ¿en qué momento sucedió todo esto? ¿En qué momento surgió una secta? ¿Y por qué él es el elegido? O sea,
te surgen muchísimas preguntas, pero creo yo que todo está en la película. O sea, la película te da todas las pistas para que construyas esa historia, pero no de una manera tan convencional. O sea, no te va llevando por esa historia, sino te va llevando por otras cosas. Y ya al final, cuando te presenta eso, de alguna manera espera que tú hayas podido construir como todo el rompecabezas. Y creo que al final sí termina siendo desconcertante, pero de mi lado creo que, o por lo menos desde mi punto de vista, me parece algo fresco, quizá no muy novedoso, porque esas cosas no es que las haya inventado ese director, pero sí me parece fresco que una película de alguna manera que tiene un fin un poco más comercial, ¿no? O sea, que recaudó bastante en taquilla y que estaba destinada como al público más masivo, pueda integrar algunos otros tipos de elementos narrativos un tanto diferentes. Tampoco es como que experimenta o que es totalmente experimental, simplemente juega con la narrativa, y creo que eso lo vuelve no solo más interesante, sino la vuelve como nos puede convertir incluso como una especie de detectives, y hay una interacción más allá de solamente ver la película de manera superficial. Sí, de acuerdo. Y ¿qué otras cosas toma prestada de películas anteriores? Por ejemplo, de El bebé de Rosemary, ese entorno que parece ser que trae todo un complot tan bien organizado y que se está moviendo así como por abajo de la superficie, y luego al final nos sorprende de cómo intervinieron para preparar esos escenarios, ¿no? Y la otra película, que es ya El Exorcista, es los rituales, ¿no? En El Exorcista yo creo que la parte que más recordamos es ese ritual de exorcismo. En esta película también aparecen unos rituales que impresionan mucho, ¿no? Entonces, Claro. como que tomo esos préstamos de esas dos películas anteriores, y una metáfora que creo yo que es lo que está ahí en la película es este personaje que se dedica a hacer maquetas, donde digamos que ella toma decisiones en ese pequeño universo, dónde van las cosas, de qué color son, y al final de la película nos revela que ella también está siendo parte de un escenario donde hay otros elementos que a otro nivel están tomando decisiones, y ella también es una pieza de ese escenario que se va moviendo, ¿no? Entonces esta metáfora de la casa de muñecas, de las maquetas, y luego al final hay unos seres que están tomando decisiones y van moviendo las cosas en un sentido, y de los cuales esa familia es parte, como digamos, de esta casa de muñecas real. Entonces, esa metáfora que está ahí sutilmente planteado, creo que es lo que le da una fuerza inconsciente muy poderosa a la película. Claro. Sí, y son estas cosas sutiles que te digo, que están ahí presentes y que de repente hay que, no digo que hay que tener un esfuerzo, pero sí hay que mantenerse un poquito más observador de estos detalles, porque nos van revelando cosas que de repente no están en el texto de la película, sino terminan estando un poco en el subtexto, ¿no? Y también un poco, mucho se hablaba de la película acerca de cómo existe este drama familiar, ¿no? La manera en que se aborda, cómo los conflictos que se van generando dentro de la casa y todo lo que va pasando alrededor, ¿no? Y sobre esto que dices, a mí me llama mucho la atención, porque sí fue algo que observé, y sobre todo porque el director más de una vez utiliza como las maquetas para como entrar en ellas, y ya luego entramos en un lugar, ¿no? Entonces, desde ahí de alguna manera nos está diciendo, nos está queriendo transmitir como que hay alguien
que ya está observando desde fuera y que está ya ahí moviendo los hilos o moviendo las piezas, ¿no? Como normalmente se dice. Y es interesante cómo como en el bebé de Rosemary, hay algo o hay una entidad o hay alguien que controla o que se plantea que está controlando las cosas, pero la manera en que la diferencia yo siento, a diferencia de eso como que del bebé de Rosemary, es que en el bebé de Rosemary las personas controladoras o la sociedad controladora o la sociedad secreta estaban ahí presente, ¿no? Habían unos vecinos, estaba que el doctor, que que el otro, y podías decir, bueno, es una paranoia de la protagonista o no, o qué es, ¿no? Entonces, al final siempre estaban ahí figuras o personajes que representaban como esta sociedad que estaba intentando controlar las cosas, ¿no? Pero aquí no hay un personaje, por lo menos yo no reconozco que exista un personaje que cumpla o funja con esa función más que el de la abuela, pero no está personificado, es como un ente que como que deambula, pero realmente no se ve, ¿no? Y creo que parte de, como reforzando un poco el mensaje o la metáfora que tú planteas, tiene un poco que ver con eso, o sea, quienes realmente mueven las cosas o los que realmente controlan las cosas, ni siquiera los podemos ver, están lejos de nuestra vista, ¿no? Entonces es muy potente y es muy interesante verlo de esa manera, ¿no? Sí, sí. Bien, pues ya de manera más general, la película me parece que es un gran trabajo cinematográfico, es decir, hay películas, digamos, de género que se mueven 2, 3 variables, se mueven dentro de unos límites muy bien establecidos, ¿no? O sea, un asesino que persigue en un entorno, hay unas variables. Aquí se involucran muchas cosas donde cada elemento aporta elementos valiosos. El guión está muy bien planteado, o sea, te va poniendo elementos y luego es como en un reloj mecánico donde un engrane hace mover otro y luego el otro mueve una manecilla, así todas las piezas están puestas y hacen a actuar a otra. Me parece mecánicamente, haciendo la analogía, muy bien construido el guión. La música es muy importante y está presente para la tensión, hacer los momentos de énfasis. La fotografía, la iluminación, la manera en que se hace la foto también aporta para lograr esta película. Y los actores cumplen muy bien su cometido, ¿no? La manera en que los presentan. La niña esta que no deja de inquietarte, que debe tener un físico peculiar, pero yo creo que lo supieron maquillar y darle las indicaciones, la manera en que miraba, el peinado, los tics nerviosos del movimiento, el chasqueo que hace con la boca, todos esos detalles inquietan, ¿no? Es un personaje que lo vas viendo y te vas, sientes que no puedes permanecer indiferente, vaya. El personaje de la abuela que está ahí sin estar presente, pero se siente. La casa también puede ser un personaje más que participa. O sea, me parece que es una obra cinematográfica muy completa que además te da terror, ¿no? Entonces me parece un muy buen trabajo cinematográfico. Claro. Justo iba a decir como dos cosas más acerca de las interpretaciones que se le pueden dar. Uno, como nada más como haciendo referencia otra vez al bebé de Rosemary. En el bebé de Rosemary plantean como este hijo del diablo, del anticristo, cosas así. Y lo que vemos realmente es el proceso del embarazo de la protagonista. Aquí plantea algo similar, pero como que están esperando el momento en que ya él pueda tomar como su lugar, ¿no? Dentro del culto, o
lo que sea esto que nos están presentando, ¿no? Entonces, podría ser como un poco de lo mismo, pero ahora viendo a este personaje como el elegido, pero ya en su momento un poco más de madurez, ¿no? Donde ya está como listo, entre comillas, para tomar su rol, ¿no? Que tiene que tomar y que ya tiene que ser entregado. Por otro lado, otra interpretación que también me parece muy viable e interesante que se le puede dar a esta película, creo que tiene que ver un poco con el control que puede tener una persona sobre nuestra vida, en el sentido de que un papá o un abuelo con mucha autoridad puede como darnos como el manual de instrucciones de nuestra vida, qué vamos a comer, qué vamos a estudiar, a dónde vamos a trabajar, etcétera. Y es una imposición tan fuerte que incluso hasta después de muertos tenemos que seguir como el plan que trazaron para nosotros, porque al final de cuentas de lo que va un poco la película es de este plan que en la película lo muestran un poco como si fuera un plan secreto que tenía la abuela para el nieto, ¿no? Que ella ya había hecho todo el plan, nada más lo único que faltaba era como la revelación, ¿no? Entonces también si se ve de ese lado puede resultar un tanto interesante, y también sería bueno, más que bueno sería sería ver quién se puede identificar de esa manera, ¿no? Quién está viviendo algo como lo que estoy diciendo, y que puede entender como esta otra posible interpretación, ¿no? Sí, yo creo que en cualquier familia, si voltean hacia el interior, se van a sorprender de encontrar ciertos patrones, ¿no? Que el abuelo a cierta edad vivió cierta experiencia y luego ves que el nieto tiene algo que se asemeja a él, ¿no? A veces por genética, las circunstancias en que se casaron, en que se enfermaron, a veces en que murieron. Sorprende y va un poco más allá del día a día, ¿no? De repente uno se sorprende repitiendo frases que decía el abuelo o el padre y que uno no esperaba, y están ahí en tu inconsciente, por ejemplo. Ciertos patrones de enfermedad que se repiten en cada generación, ciertas circunstancias, como que parecía que hubiera un libreto por ahí, pero que hay que verlo como de una manera muy global y a través de un periodo de tiempo más grande, ¿no? Claro. Y por eso me parece tan puntual o tan bien elegido el nombre, el Hereditary, porque tiene mucho que ver con esta manera de abordar la película. Y creo yo, al menos en mi punto de vista, la traducción del título en español, al menos aquí en México, creo que uno, no le hace justicia a lo que significa en inglés, y segundo, creo que revela un poco como la sorpresa del final, que es lo peor de todo. Suele ocurrir. Sí, ¿no? Como por ahí está el chiste de la película del jardinero es el asesino, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras decir algo más, Félix. No, nada más que creo yo que es una película para los que les interesa el cine, que vale la pena verla, que hagan sus propios interpretaciones, análisis. Lo rico de una obra de arte es que es una obra a medias que la otra mitad la pone el espectador. Y todo espectador tiene su derecho y su elemento para interpretación. Entonces, invitarlos, véanla y ustedes pongan la segunda parte para que la obra sea completa en cada espectador. Así es. Pues bueno, con eso terminamos de hablar de la película Hereditary y seguimos con la siguiente película. Bien, seguimos con la película de The Witch, o La Bruja en español. Esta es una película dirigida por
Robert Eggers, y al igual que la película de Hereditary, es la ópera prima del director. También fue una ópera prima bastante contundente que le llevó a varios festivales muy grandes y muy respetados del ámbito del cine, como lo es el Festival de Sundance y el Festival de Toronto, entre algunos otros. Y a su vez esta película en su momento también algunos la compararon con El Exorcista, que si bien también es muy arriesgado hacer esa comparación, quizá aquí podría parecer que tiene algunos otros temas más del lado del Exorcista, que ya veremos cuáles a diferencia del anterior, pero aún así creo que lo que refleja o de lo que habla es muy alejado de lo que habla El Exorcista, y a su vez la manera en que maneja el terror y maneja a sus personajes es también muy diferente, y aún con todo y eso creo que logra hacer una exploración de personajes que logran ser bastante entrañables, sobre todo la protagonista, que de hecho este fue uno de los papeles que le dio mucha relevancia a la actriz Anya Taylor-Joy, que ahorita ya es bastante popular por otros trabajos que ha hecho, como la serie de Queen Gambit y algunas otras cosas que le han empezado a dar notoriedad. Esta es una de las películas que la empiezan a proyectar como una actriz con potencial en Hollywood, y es la oportunidad que le da el director Ari Aster, y creo que es una película que abre y habla de temas interesantes que aluden a la religión también, como El Exorcista, que aluden a la posible creencia de que pueden existir entes malignos como las brujas, y a su vez la contraparte de Dios, que vendría siendo el diablo, y cómo se representa, o las maneras en que se presenta, ¿no?, ante nosotros, por así decirlo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que toca la película, y las hablaremos más a profundidad, pero Félix, quisiera cederte la palabra. Bien, pues esta película, ubicarnos, es, digamos, muy norteamericana. Digamos, si hubiera un equivalente en México, probablemente estaríamos hablando de La Llorona, algo de una tradición, un mito, algo con mucho arraigo en nuestra población. En este caso es en Estados Unidos, de los primeros pobladores que llegan desde Europa. En la película se habla incluso de que los papás nacieron en Europa y hablan de qué hacemos, nos regresamos a Inglaterra, o sea, es migrantes que venían de Europa y se estaban estableciendo en Estados Unidos, y cuáles eran los elementos que surgieron en la época. Y en esa época fue un tema eran las brujas. Incluso unos años después se dan los acontecimientos de la cacería de brujas en las colonias norteamericanas, donde fue todo un acontecimiento. Entonces, en estos pobladores estaba muy presente el tema de las brujas. Había una religiosidad muy particular, muy pronunciada, y lo que hay alrededor de este tipo de religión, que también hay una culpabilidad muy intensa, y cómo guía las conductas, ¿no? Entonces, en esta película nos hace una recreación de esa época, 1630, pobladores que llegan desde Europa con una religiosidad muy intensa, y nos habla de una familia que entra en conflicto con su comunidad, se separan de la comunidad y se van a vivir, pero de una manera independiente, con todos los rigores que implica eso, ¿no? Ir a establecerse, construir su casa entre piedra, lodo, madera, cultivar, buscarse el alimento día a día, junto con los elementos religiosos muy intensos y los temores
a los entes que le rodean y donde siempre está presente que cerca hay una bruja, ¿no? En lo que era el elemento del mito de aquel momento. Y además, bueno, quisiera hasta aquí y luego escuchar antes de continuar con otros elementos de la película. Claro. Sí, está presente todo eso. Yo quisiera comenzar diciendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, haciendo o viendo como esta posible comparación que hicieron con El Exorcista, igual como hice en la película anterior. Hay cosas que son interesantes y que sí están presentes, o por lo menos que toma prestadas esta película del Exorcista. Una de ellas tiene que ver con algo que hablamos en el episodio que hablamos sobre El Exorcista, que es el tema de la ambigüedad o de las posibles rutas de interpretación que te dan las diferentes capas de lectura de la película y que están todas presentes y que todas pueden tener cierta validez, ¿no? O sea, tanto puedes creer junto o entrar en la paranoia junto con los personajes de que realmente son asediados por una bruja, pero al mismo tiempo también puedes ver que hay una paranoia colectiva y que todos de alguna manera se están volviendo un poco locos, o incluso puedes pensar o se puede creer que todo esto fue culpa de que ellos salieron como de la protección de su pueblo, de su tribu, ¿no? Y por otro lado, la razón o lo que da pie a que todo esto suceda, que es el hecho de que ellos salgan de la ciudad o de la ciudad primitiva que los acoge, ¿no? Que son expulsados de ahí por algo que al principio lo plantean. Realmente nunca nos dicen por qué. Podemos dar alguna interpretación o podemos más o menos, por lo que dicen los personajes, por lo que va sucediendo en los conflictos más adelante, tener una idea del por qué se van de la ciudad, pero nunca se nos deja en claro, y creo que esa duda de por qué ellos se salen de la ciudad también hace que muchas de las cosas que van pasando y que vienen con el cierre puedan tener algo de sentido, ¿no? Entonces, todo eso va alimentando el mito que crea la película, y al mismo tiempo, pues dependiendo de hacia dónde vayas tú creyéndole a quién de los personajes, es hacia dónde vas a ir. Lo que sí es interesante, y otra cosa comparándola un poco con El Exorcista, es la creación de una atmósfera. O sea, una vez que nos plantean como la posición principal de ellos son una familia, por así decirlo, desterrada del pueblo, los vemos que se asientan justo al principio. O sea, no pasa mucho tiempo de eso cuando empieza un conflicto que es lo que empieza a hacerse como una bola de nieve, que es lo que hace que todo lo demás empiece a suceder, ¿no? Puedes tomarse como el incidente incitador, ¿no? O el catalizador de todo, ¿no? Y a partir de esto empieza a establecerse una atmósfera que se empieza a sentir cada vez más fuerte, más densa, y que justo más allá de que la película sea muy terrorífica o que te salga algo que te asuste bastante, realmente lo que te mantiene como en tensión es el juego de esta atmósfera y las diferentes posibilidades que puede haber, como puede ser que sí existe una bruja y esté allá afuera y los vaya a matar a todos, o como sea posible que todo sea una cuestión de locura. Al final, un poco como El Exorcista te da una posible resolución, pero al mismo tiempo no es algo que te puedas fiar de ello, porque también puede ser parte de la misma locura de este personaje, o puede ser que lo que estamos viendo ante nuestros ojos sea real, pero el que el director nos haga dudar
de aquello que estamos viendo, si puede ser real o no, creo que tiene un gran mérito. Sí, yo creo que es una película que se mantiene al borde de la realidad y la fantasía, muy sutil, donde hay algunos momentos que claramente están en la fantasía y otros momentos que te mantienen esa tensión, ¿no? Eh, sí, de manera paralela a la película que ya comentamos, tiene un recorrido muy se parece, ¿no? Digamos, también es la ópera prima del director. Este director al siguiente año hace una película que también sobresale mucho, que es El Faro. Actualmente sí tiene una tercera película que estamos esperando ya para el 2022. Eh, Ha tenido muchos premios también. Tengo aquí algunos datos. De este director ha tenido 25 premios y 43 nominaciones únicamente por sus dos películas. Igual que el otro es sobresaliente y que no hay que perder de vista porque nos puede proporcionar muchos trabajos valiosos en cine. Y la película en sí misma también tiene un recorrido exitoso como la anterior en los tres parámetros, ¿no? En festivales le fue muy bien, 43 premios, 67 nominaciones. Tú ya mencionabas, destaca Sundance y Toronto. Económicamente es cine independiente, costó 4 millones, pero recuperó 40 y sigue activa. Y la crítica también le fue muy favorable. O sea, bajo esos tres conceptos es una película exitosa, ¿no? Y lo cual es uno de los elementos por los cuales vale la pena conocerla y como medir también si coincidimos con los tres aspectos, ¿no? Eh, y para ahondar un poco más en esta película, que a mí me parece que para poderla disfrutar al máximo es entender la época que representa, es un paisaje, una pintura de esa época que para mi gusto muy bien recreada, o sea, te sientes en esa atmósfera de campo, con frío, que no hay suficiente alimento, que hay que explorar en el bosque y buscar cazar algo, eh, y además un entorno muy religioso, de muchos rezos, con mucha fe y siempre autoflagelándose con ese sentido de culpa, pero al mismo tiempo de seres humanos que de repente mienten, pero les atormenta la mentira y varias veces el esposo está a punto de decirle, confesarle a la esposa un engaño, pero la esposa sospecha que fue la hija, y la hija dice, soy inocente. Esa tensión entre seres humanos que va creciendo y haciendo un pequeño infierno, ¿no? Sí, y en este tema de la culpa también aunque no es algo que se desarrolla bastante, pero sí hay un tema sexual de los hermanos, donde sobre todo los dos hermanos más grandes, que son Sí. un hombre y una mujer, uno de el niño está empezando como a sentirse atraído por, por, por la hermana, pero aunque nunca lo confiesa, se nota en las miradas como ya no la ve como antes, ¿no? La ve diferente. Y justo esa, de alguna manera, esa atracción y al mismo tiempo esa culpa que le genera sentir esa atracción es lo que de alguna manera simboliza más adelante cuando es atraído por una bruja que es lo que le trae su fin fatal, ¿no? Sí, hay una metáfora aquí que yo veo muy clara. Es que tiene que ver también con la parte religiosa. Es la expulsión del paraíso. Es decir, ellos viven en una comunidad austera, pero que a través de la película te dan claramente que ahora sufren por estar lejos. O sea, les falta alimento, les falta protección, lo que te da, digamos, estar en el paraíso, ¿no? Y también se habla en esa parte del paraíso que cuando Adán y Eva están en el paraíso no están conscientes de su desnudez, o sea, de su sexualidad. Cuando salen del paraíso se dan cuenta y entonces se tienen que vestir.
y valga esa analogía de que ellos están muy conscientes de su sexualidad, porque la protagonista, el cierre es muy sensual, muy erótico, con desnudos, con una serie de cosas. Las brujas son muy sensuales también en su atracción. Y incluso los papás hablan del tema, decir, oye, ya no me amas, ya no, porque su rigidez, la enfermedad de ella que se siente muy decaída y demás, incluso hablan de que hay que llevarla al pueblo y doblegar su orgullo y pedir ayuda a la comunidad, ¿no? No, incluso hay un momento donde los hijos escuchan hablar a los papás y que están hablando de que ya la niña, que es justo lo Sí, que estaba diciendo ahorita, ya está, ya se está convirtiendo en una mujer y que puede ser una tentación que ya se dieron cuenta de eso y que mejor ya la van a ofrecer a otra familia para que sea una sirvienta o algo así, ¿no? Entonces están pensando cómo deshacerse de ella. Y justamente es en esta parte donde por quererla salvar el hermano termina pasando todo lo demás, ¿no? sí, sí. Entonces está esta metáfora del paraíso, la expulsión, la conciencia, porque se habla de que en el paraíso, al salir del paraíso hay como una serie de maldiciones, ¿no? Que ganarás el pan con el sudor de tu sangre, parirás con dolor, como una autoconciencia de que eres humano y de que tienes necesidades alimenticias, desnudez, cubrirte y obviamente la parte sexual, porque está muy presente en toda la película, o sea, la sexualidad, hasta una insinuación de incesto, cuando los papás están conscientes y hablan de a ella llevarla a la comunidad para que pueda desarrollarse y encontrar ahí esposo, o hablan de una especie de castas muy raras, ¿no? De que lo van a entregar a una familia donde ella sirve y se desarrolle, algo así como ir a entregarla a un dueño, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo eso que decías, hay varias veces que se habla o que se dice que el papá se esfuerza muchísimo en sembrar cosas, pero no sale nada, ya se les está escaseando la comida, y todo esto entra en juego y en una especie de paranoia colectiva donde cuando empiezan a surgir todas estas cosas, se lo atribuyen, ¿no? A algo maligno, a una bruja o a este estilo, ¿no? Sí, y cómo todos empiezan a entrar en conflicto con todos, ¿no? La mamá empieza a rivalizar con la hija, el padre tiene un secreto que se convierte en un triángulo de ocultar información, el hermano empieza a sentir pulsión y deseo por la hermana tiene conflictos con los más pequeños y medio bromeando los asusta, pero luego lo toman muy en serio y la acusan de bruja, y se va convirtiendo ahí una tensión así ya irresistible. Y hay un tema ahí con los hermanos, con los gemelos, que son los más pequeños, y el chivo cabra que tiene ahí, que ellos se ponen a jugar con él, y que de repente, sí, es interesante verlo de esta manera, porque tiene, por ejemplo, puede tener un poco de paralelismo con El Exorcista, porque mientras toda la familia está en sus propios conflictos, todos los grandes, los niños siempre están como muy abandonados, ¿no? Ellos andan ahí en lo suyo y de repente son los que le pareciera, entre comillas, que le terminan dando entrada al mal, ¿no? Al diablo, ¿no? Por cosas que a lo mejor ellos no sabían, pero lo terminaron haciendo, ¿no? Sí, y similar a la película anterior que comentamos, me parece que esta es una obra también muy cinematográfica, es decir, todos los elementos son importantes y van en una misma dirección. La fotografía es sobresaliente, o sea, nos presenta una atmósfera de día es nublado y grisáceo, y de noche parece que solo hay velas para alumbrarse, batallan. Las actuaciones todas son sobresalientes, el papá, la mamá con sus delirios, con su enfermedad,
la joven, hasta el chivo parece que actúa de una manera sobresaliente, ¿no? El macho cabrío, porque sí te impresiona, ¿no? Ver lo negro y la mirada que tiene, y el papel relevante hacia el final, la violencia con la que Sí, ataca, ¿no? no recuerdo en dónde vi alguna vez, creo que una reseña sobre esta película Sí. cuando salió en su momento, que un poco en broma también decía la persona que lo reseñaba. Dice, si quieres ver una película donde el director puede dirigir hasta los animales, ve esta película, Sí, ¿no? ¿no? Porque parece que el chivo hace bien su rol, ¿no? No sé qué entrenador tendría o cómo logró que sí te impacta la manera en que camina, la manera en que mira, y hasta las ovejas, cómo se comportan, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Creo yo que esta película, como dije, puede verse y puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, el tema de la expulsión del paraíso me parece una manera interesante de verlo, pero también, y como siempre lo decíamos, todas las películas pueden tener o pueden hablar de cosas que tienen que estar inherentemente como pegado con el contexto cultural y social en el que están hechas. Y creo que a pesar de que la película está ambientada en unos varios siglos atrás que nosotros y tiene toda esta idiosincrasia de ese momento Casi y todo 4 eso, ¿no? siglos. Termina siendo, o por lo menos termina hablando de cosas que nos importan más a nosotros que a los personajes realmente de esa película, ¿no? Cómo ellos rezan y buscan un cierto consuelo divino, pero parece ser que no hay respuesta, ¿no? Entonces, cómo este miedo quizá a estar solos en el mundo o en el universo es parte de los miedos como existenciales ahora que existen dentro de la sociedad y cómo se reflejan de esta manera, ¿no? Cómo estamos a merced de un mundo hostil donde podemos creer que hay algo maligno detrás, pero realmente los que nos terminamos haciendo daño somos nosotros mismos, ¿no? Sí, los temores son muy vigentes, digamos que son universales. El sentido de culpa, la búsqueda de un Dios, alguien mucho más grande y poderoso que te protege, te cobija, pero al mismo tiempo el temor de no ser aceptado o no ser de su agrado o no cumplir los requisitos que él te pide, y por lo tanto te hace acreedor a un castigo inclemente, brutal, y al mismo tiempo como una contraparte seductora que te ofrece algún tipo de opción, y, y los conflictos humanos, ¿no? Los celos, las reservas, las temores entre la misma comunidad, que es como un universo pequeño en una pequeña, una familia de 5 elementos, 5 hijos, 2 papás, y cómo todo está ahí en una tensión y se reflejan los temores básicos, que es una película de hace 4 siglos, 400 años, y nos habla de cosas muy actuales, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, o sea, tienes toda la razón. Y creo yo que una de las cosas que pudieron hacer muy, o hacen muy vigentes a la película es podernos o poder identificarnos con los personajes y con las riñas que tiene y la manera en que nos involucra, ¿no? Y lo mencionaba hace poco y quiero retomarlo, que hay un incidente incitador que en este momento ya me voy a dar como el permiso de decir qué es, para los que ya vimos la película y para poder seguir como la plática un poquito más adentro, y es el hecho de que se desaparece el más chico de los hermanos, que es un bebé, en manos de la protagonista, ¿no? Y lo único que sabemos hasta ese momento
de la familia, pues es que fueron expulsados y pues que aparentemente son como una familia muy unida, ¿no? Pero a raíz de esto, que es lo que deviene en todo lo que sigue, que es como la búsqueda de este bebé y sobre todo que desaparece en unas circunstancias muy poco realistas, pero eso habla yo creo que un poco de la... Ay, le di un golpe al micrófono. Eso habla un poco de de la habilidad del director de podernos crear un universo que pareciera que está anclado en la realidad, pero evidentemente no lo está, y que entiende también su universo, que nos puede presentar algo como esto y se lo podemos comprar. O sea, creo que son pocos los realizadores que pueden darse esas licencias y que el público se las compra y lo sigue, ¿no? Es que es un riesgo que toma porque te insinúa que esta protagonista termina convirtiéndose en bruja. Entonces, que digamos, su primer acto para entrar a este universo de brujas es entregar en sacrificio al hermano menor. Pero eso lo ves ya al ver la película incompleto, ¿no? Cuando ya en la parte final ella ya es, digamos, como un miembro de esta comunidad, y donde ya es aceptada y entra ese tipo aquelarre que nos presentan ahí, donde ella ya es parte. Entonces tiene sentido ese primer evento confuso, medio que no se explica, medio real, pero ya en la línea total entiendes que ella participó y que la madre tenía muchas razones de sus recelos hacia ella, ¿no? Claro. Y eso eso que acabas de comentar me regresa un poco al principio, porque, como te digo, no sabemos realmente por qué fueron expulsados de la comunidad, ¿no? Es que también te parece que es un autoexilio, Ajá. porque ves con unas condiciones y que el padre actúa como retándolos, es decir, pues yo estoy en lo correcto y yo me voy, ¿no? Entonces da a entender que más que una expulsión es un autoexilio y con muchos elementos de orgullo propio, ¿no? Claro, pero Sí, pero no está claro cuál fue el conflicto, ¿no? exactamente. Nada más que ellos se van con mucho sentido de orgullo porque después, cuando necesitan de la comunidad, están luchando contra su orgullo. Exactamente. Pero más allá de eso, fíjate, sí puede interpretarse como un autoexilio, pero también no era como que les quedaban muchas opciones. O sea, era quedarse, pero tener que bajar la cabeza, o irse, pero con su orgullo, ¿no? Sí. Y eligieron la segunda. O sea, de alguna manera, aunque no los, a lo mejor no los corrieron así de que los llevaron hasta afuera, pero el hecho de que ellos eligieran irse tiene mucho que ver con que no podían quedarse si no pedían una disculpa, ¿no? Entonces, Sí. esa era la condición para quedarse. Y por otro lado, volviendo al punto de que no sabemos qué fue lo que sucedió, que para este exilio, para que ellos se salieran de la comunidad. Y creo yo, bueno, esto ya es una interpretación mía y a lo mejor incluso no está dentro de la película, pero creo yo que desde ahí nos plantean que ya hay algo ahí que no está con los valores de la comunidad, ¿no? Y que a lo mejor no puede existir esta iniciación dentro de esa comunidad, pues por la vigilancia, por muchas cosas, ¿no? Porque hay como cierta protección, pero ya estando fuera de esta protección puede suceder esto y se puede prestar. Que por otro lado también se puede interpretar como que, digo, esta es una interpretación que a lo mejor no es la más correcta, pero también se puede interpretar como, pues no sé si decirlo así, pero lo voy a decir como un accidente, o sea, en el sentido de que realmente la protagonista no buscaba o no quería ser esto,
pero las circunstancias la orillaron a tener que hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, y termina siendo como un final muy trágico, porque como siempre la acusaron de eso, aunque ella aparentemente nunca lo fue, lo trágico es que ella siempre se alejó de aquello que lo acusaban, pero al final de cuentas terminó siendo orillada a hacerlo porque se quedó sola y ya no había hacia dónde más ir, ¿no? Sí. Que es un poco como la tragedia funciona, ¿no? Como un personaje tiene un destino trágico y que de alguna manera le es anunciado, pero al tener esta parte donde se le anuncia que va a terminar así, busca alejarse de ese destino, pero inevitablemente entre más parece que se está alejando de eso, en realidad más se está acercando, ¿no? Y termina así, ¿no? Sí, parece que eso es lo que te narra, que sobrevive, pero también te insinúa que sobrevivió a ese núcleo, al exterminio de toda la familia, y su opción de sobrevivencia era unirse a este otro grupo, ¿no? Sí, que digo, sobran interpretaciones quizá de qué es lo que realmente sucede, pero yo creo que eso es lo que le da ese sabor tan peculiar a la película, porque la puedes ver, y yo lo confieso, la he visto ya unas cuantas veces, pero cada que la ves puedes sentir y ver cosas diferentes y no pierde este gusto por verla, ¿no? Es lo que tiene una obra de arte donde tu experiencia, tu emoción cierra el circuito y por lo tanto da a que cada que la ves, porque como dicen, no puedes cruzar el río dos veces porque son aguas diferentes, uno va evolucionando y la siguiente ya tienes otro cúmulo de experiencias, de conocimientos, y forzosamente va a ser una nueva experiencia ver esa obra de arte. Claro. Pues bien, no sé si quieras decir algo más. No, nada más también que ojalá la vean y ojalá también cada ocasión que la vean van a ver que van a llegar a conclusiones diferentes, porque esa es la condición del arte. Claro. Pues sí, invitar a todos los que nos escucharon hasta este momento que si por alguna razón no han visto ninguna de las dos películas de las que hablamos hoy, los invitamos a verlas. En esta ocasión hablamos de películas un poco más actuales, más contemporáneas, que tienen menos años de haberse realizado, y quizá eso los alienta un poco más a ver las películas porque son más recientes, aunque todas de las que hemos hablado creo que merecen la pena ser vistas al menos una vez en la vida. Pues bueno, con esto cerramos el podcast del día de hoy. Agradecerte por estar aquí una semana más, Félix. No sé si quieras cerrar con algo. Nada más que es un gusto, los esperamos en el próximo capítulo y cerrar con la frase de mientras haya cine habrá terror. Muy bien, pues ya saben, nos veremos la siguiente semana todavía con un capítulo más de este especial de octubre, y como siempre les digo, nos veremos y nos escucharemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.